150 cosas todas juntas. Y bueno, Andrés, yo te estaba esperando porque arranqué a leer y a compartir con los oyentes lo que propone el diario de hoy, que no es, bueno, es haber salido a buscar a todos los dirigentes políticos y más o menos sondear qué les parecía la decisión que tomó el intendente municipal de no presentarse para la reelección. Primero la opinión suya. Lo avisó hace 2 días, Ger, con un video en las redes sociales, que también es raro esto, ¿no? Que un Hola, hola. A ver. Hola, ahora sí. Hola, sí. Ahora sí. Buen día a Hola, todos. Buen día, Ivana. sí. Buen día a la ¿Qué tal? audiencia. Buen día, buen día, buen día. Vos sabés que yo siempre te repito de que mucho no escucho a los políticos locales porque no les creo a ningunos. O sea, prácticamente no les creo. Entonces lo único que veo es lo que hacen. Trato de ver lo que hacen a través de los medios, de pocos medios, porque muchos no reflejan la realidad. Pero trato de observar y sacar mi propia conclusión. Y lo que siempre veo, yo trato de analizar lo que hace la sociedad, más que lo que hacen los políticos. Lo que hacen los políticos ya lo conozco, ya sé lo que hacen. Son todas cosas que a nosotros no nos convienen. Y una de las discusiones, o por lo menos de las preocupaciones que yo tengo con respecto al sistema democrático argentino, es la permanencia de un montón de personajes en la administración pública durante un montón de años. Pero va a llegar un límite a eso cuando la sociedad lo ponga. Mientras la sociedad no ponga un límite a todo eso, a todo ese abuso, a todos esos liderazgos que son caudillajes, que parecen señores feudales, bueno, eso no va a llegar por mérito propio. Fíjate vos qué mal que estamos en Chacabuco, Sí. que estamos contentos porque alguien por autodeterminación se dio de baja, habiendo estado 8 años, habiendo hecho una administración bastante mala, malísima, incluso con casos de corrupción, sospechado en la misma administración con la causa judicial. con causas judiciales pendientes, o sea que bueno, la causa judicial te la pueden armar también, pero en definitiva estamos viendo de que el municipio está quebrado, eso es un hecho. Está quebrado desde la primera administración, los volvieron a votar. Entonces la crítica es a la sociedad, o sea, ¿qué hicimos nosotros para frenar esto? O sea, porque en definitiva el poder cuando es absoluto corrompe absolutamente y una de las funciones de la sociedad, o sea, o por lo menos de todas las instituciones, es frenar o ponerle límites al poder. O sea, digamos, licuarlo o bien limitarlo. Bueno, nosotros no hemos hecho demasiado, o sea, no tenemos ningún motivo para estar contentos, porque esto corremos el riesgo de que el próximo que venga esté 8 años más haciendo cagadas en la administración pública y que no le podamos poner un freno. Entonces que tengamos que, o sea, somos esclavos hasta en eso. Esperar que el amo, el señor feudal o el caudillo de turno, se dé de baja a él por, no sé, por sus cuestiones personales o porque ve que no le dan las encuestas o tiene miedo a perder, como le pasó a Menem o lo que sea. Ajá. Bueno, yo lo que creo es que es un buen momento para empezar a pensar cuáles son los mecanismos que tenemos a mano y si no están, crearlos para ponerle límites a estas cosas. O sea, yo personalmente, particularmente, pienso que los cargos electivos tienen que estar por un ciclo solo. Afuera, se van, como decía Gasalla, se van, y luego vuelven, o sea, pero que se dediquen a la actividad privada, que vuelvan a ser los médicos que eran, los ingenieros, los matriceros, el mecánico, no me importa. Pero creo que más de 4 años no podemos soportar la situación que estamos, más con todos los vicios que tiene la política. Todos, ¿eh? También analizar los cargos medios, ¿no? Y todos estos monjes negros que nunca aparecen en las listas, o los que aparecen y no los conocemos y no sabemos qué hacen en la administración pública. Yo creo que es un buen momento para pensar en todo esto, ¿no? Que los cargos no sean vitalicios, tanto en el Ejecutivo, en los cargos electivos, como también en los sindicatos. ¿Cómo puede ser que tengamos gente que hace 20 años que está administrando los sindicatos? Que en definitiva son unicatos, ni siquiera tienen competencia.
Bien, voy a algunos de los comentarios de los concejales que fueron a buscar en el diario de hoy. A Esteves le preguntaron qué opinaba sobre la decisión de Ayola. Dijo, ni los suyos lo veían como un postulante fuerte. Claramente los números de la encuesta no le estaban dando. Mandó a hacer una encuesta a último momento Víctor Ayola y a partir de ahí tomó la decisión. Por todo lo que viene sucediendo en el municipio, como decías vos, en su segundo mandato, y lo que venimos denunciando constantemente. Para quien la de Ayola es una gestión que dista mucho de ser transparente. Hoy es totalmente desordenada y hay hechos que han marcado la corrupción municipal en su gestión, así como el tema del allanamiento en la comisaría con respecto a las drogas. Fue algo que también impactó en el gobierno municipal. Todo esto llevó a que hoy el intendente no esté siendo considerado por la ciudadanía de Chacabuco para volver a ser intendente. Entonces, antes de un fracaso electoral, se autoexcluye. Además, nadie se lo pidió, o sea, nadie de su espacio se manifestó pidiendo su reelección. Así que ni los suyos lo veían como un postulante fuerte. Creo que por ahí pasó la cuestión. Golía dijo, es algo personal. Darío Golía consideró que la decisión del intendente Ayola es algo personal, que no merece muchos comentarios. Tendrá sus motivos, algunos que hizo públicos, otros seguramente no, pero es algo personal. Nosotros nunca miramos a la parte contraria, sino que nos esforzamos en hacer lo que corresponde, que es presentar un buen proyecto alternativo, superador y capaz de mejorar las cosas en Chacabuco. Yo ahí diciendo, o sea, no es algo personal, es algo institucional. O sea que de alguna manera está avalando de que una persona esté 8 años en el poder y que vaya para 12. O sea, ¿pero cómo es? O sea, no debería estar ligado a una decisión personal. Saquémoslo a Darío Golía y a todos. No me importa si es Darío Golía o opinión fijo. La posibilidad de está bien, bueno, años, pero si la ley está mal, hay que cambiar la ley, o sea, hay que cambiar las normas. O sea, si los reglamentos están mal, evidentemente acá en Argentina hay un montón de reglamentos que están mal. Que las leyes las crean ellos, las crea Darío Golía, las crea Víctor Ayola, las crea el radicalismo, el peronismo, todo lo que pasa. Sí, bueno, pero son parte de los mismos equipos. O sea, yo he votado personas, diputados, que se han propuesto eliminar leyes, normativas y regulaciones. Y evalúo por sus actos. Entonces a mí lo que me parece es que esto no se puede permitir, no se puede interpretar como, no, bueno, es algo personal, el deseo de él, está bien, no está bien. No, institucionalmente estamos para el culo, o sea, porque en definitiva estamos avalando que un intendente en un pueblo esté 12 años con administraciones pedorras, malísimas, no. Y sin claridad institucional. Vamos con esto y quiero ver tu opinión con respecto a esto porque, bueno, es una opinión diferente, hay que abrir la cabeza, pero hay algo que a mí no me termina de cerrar. La entrevistaron a la concejal Jorgelina Soñés, dijo, estoy para acompañar al candidato que sea. Es radical. La concejal Jorgelina Soñés dijo entender la decisión del intendente de no buscar una nueva reelección y señaló que en su caso acompañará al candidato que sea. Una acompaña la decisión del doctor Ayola como lo ha acompañado desde principios del 2015, cuando asumió la responsabilidad de ser candidato a intendente. Y dijo comprender la resolución tomada por el jefe comunal basándose en cuestiones personales. Ahora, trabajaremos para volver a ganar las elecciones. Yo acompaño al candidato que sea, estoy dispuesta a trabajar como siempre, y agregó que se trata de un compromiso que se tiene con el vecino de Chacabuco, de seguir trabajando día a día. Por lo menos en mi caso, estar en política es un orgullo enorme. Poder cambiarle la vida, la vida al vida, así dice en el diario de hoy, es algo muy importante. Insistió en que apoyará al candidato que sea. Estoy para acompañar al que sea y para seguir caminando las calles de Chacabuco como siempre. Bueno, que los políticos se pongan de acuerdo. O sea, porque está para acompañar al cuadro político al cual se somete a la pertenencia, o está para acompañar al vecino. Porque el cuadro legislativo no es el ejecutivo. O sea, fueron elegidos para otra cosa. O sea, no para rendirle pleitesía al partido, sino para legislar, para crear normas, para derogar normas, o sea, que le mejoren la vida del ciudadano. Yo les aclaro a los políticos de que no nos mejoraron la vida. La vida nos la mejoramos nosotros. Nos la empeoraron. Y de hecho, si tuviesen menos importancia en la vida pública, sería mucho mejor.
O sea, si les limitáramos las acciones, yo creo que vamos a vivir mucho mejor. Esa es la clave. Coincido. Entonces esta gente le está rindiendo pleitesía, y hablo con los peronistas, con los radicales, con todos los chupamedias esos que hablan, que dicen, no, yo voy a trabajar para el intendente, para el proyecto. No, vos tenés que trabajar para la ciudadanía. La gente te eligió y es una conducta facciosa, fascista, decir que trabajás para un sector de la sociedad cuando estás trabajando para todos. O sea, tenés que ver, está bien, entraste por un partido, ese es el medio por el cual entrás, igual que en el Ejecutivo. O sea, no importa el medio que está estipulado para entrar a una selección, digamos, pero cuando jugás el partido, jugás para todos, jugás para la camiseta argentina, no jugás para el partido, digamos, para un sector de la población, no, jugás para todos, estás gobernando para todos. O sea, eso de que el mandato se lo debes al partido, no, es una lógica facciosa. Entonces, convengamos de que si alguien te dice, yo me someto a los delirios o no, digamos, porque la mayoría de los gobernantes después incurren en delirios, pero si se someten a las decisiones particulares de un gobernante, que en definitiva también es el gobernante del partido, bueno, estamos hablando de un empleado del partido, no estamos hablando de un empleado de la ciudad. Yo lo que quiero es ver políticos independientes, o sea, de que hablen para lo que le pasa al vecino, no para lo que le pasa a la política. En esta lógica, en estas manifestaciones, vamos a seguir siempre iguales, porque la gente que entra a trabajar, tanto sea en el legislativo, en el ejecutivo, y también pasa en el Poder Judicial, que bueno, nosotros no tenemos a través de los juzgados y todo eso, estamos viendo que trabajan para el mismo sector, siempre para el mismo sector, nunca para el nuestro, que es la ciudadanía. Entonces, hay que cambiar esa lógica, que trabajen para las personas que van a votar, que tratan de elegir y que necesitan empleados públicos, buenos servidores públicos, no que trabajen para los partidos, o sea, que trabajen, que militen para el partido que quieren, está todo bien, libertad total, independencia, sí. No me importa, una vez que tienen los cargos, trabajan para la ciudadanía. Dejen de romper los quinotos con este tema de que no, yo trabajo para el bloque, respondo ciegamente a mi amo de turno, porque después se enquistan y volvemos a hablar de lo mismo. 8 años, 4 años, 6 años, 12 años con las con administraciones decadentes y siguen haciendo macanas. Danica Dorada era Pero bueno, en definitiva es un problema que tiene la sociedad hoy. Bien, sigo. La entrevistan a Cecilia Gabrieli, concejal de Juntos. Dice, hay una persona que puede ser el candidato de la unidad. La concejal Cecilia Gabrieli consideró correcta la decisión del intendente Ayola de no volver a postularse. Expresó que en su opinión el precandidato radical debería ser Lisandro Herrera. La decisión del intendente me pareció acertada. Creo en la renovación y que 2 mandatos son desgastantes y a la vez suficientes para encaminar el cambio que arrancó en 2015 y que todos estamos dispuestos a continuar. Os pido, por favor, que no continúen en esta senda. Ceci, compañera mía, amiga del colegio secundario, no continúen por esta senda. No, porque esta no es. Luego se refirió a quién debería ser el candidato a suceder a Ayola. Hay una persona que puede ser el candidato de la unidad, de la cual estoy hace mucho tiempo siendo parte de su equipo de trabajo y armando proyectos para lo que sería su candidatura, y es Lisandro Herrera. Yo no lo conozco a Lisandro, no sé, lo conozco de hola y chau nada más. Y bueno, pero por la crítica de muchos vecinos, pienso que es una buena persona. No tengo nada malo que decir hasta que empiece a gobernar. Después vemos si empieza a gobernar y empieza a hacer macanas. Tal cual. A mí lo que me preocupa es que no tuvieron tampoco una lucha muy abierta contra la persona esta que pusieron, que han puesto, o que ha puesto la ciudadanía, y no hemos sido muy críticos con todos los desastres que se han hecho. Entonces, lo que pido dentro de los bloques o de los partidos es que también tengan un poco más de control sobre lo que estás diciendo es tan clave, sobre André. las personas que ponen, ¿no? O sea, tan clave. El último radical valiente que yo recuerde se llamó Osvaldo Rodrigo. De verdad valiente, que cerró la municipalidad porque no tenía plata para pagarle a los empleados. Y ahí le mandaron plata. ¿Sí? Un tipo que dijo, bueno, listo, yo así no puedo. Cerró la municipalidad y ahí provincia dijo, no, bueno, espera. Sí, pidiendo. Después vino un tipo, en el radicalismo digo, como Ayola. Pero Ayola no es un hombre valiente.
Sí, eso de verlo desde la lógica partidaria es como No, ver, desde la lógica bueno, ¿qué humana, es? no es un hombre Deberíamos empezar valiente, es un a hombre... preguntarnos, ¿y qué es el peronismo? ¿Y qué es el kirchnerismo? ¿Y qué es el Sí, radicalismo? ¿Y qué es la claro que Unión es hora de empezar Cívica? a preguntar. En definitiva, es la nada misma, es el pensamiento líquido que se adaptan a cualquier envase. Porque en definitiva, eh, ideológicamente, ¿qué son? Los seguidores de Balbín, de Irigoyen, de Raúl Alfonsín o de Ricardito Alfonsín. ¿Qué son los peronistas? Los seguidores de Perón, del primer Perón, del segundo Perón, del Perón que volvió a combatir a los comunistas que tenía dentro también y que había alimentado, Ujú. a los que vino a combatir con la AAA al terrorismo, De Carlos o de Saúl, los otros, de Carlos Saúl, de o sea, Néstor, ¿qué de son? ¿Qué son en Cristina. definitiva? O sea, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que representan? ¿Qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que no defienden? Creo que la discusión tiene que ser más amplia. Y además, ¿qué es la sociedad? Pero Que acepta cualquier cosa. Andrés, tanto No, es así lo que estás planteando, que estamos frente a, a unas elecciones presidenciales que son las más y importantes seguimos en un discutiendo de país. los partidos. No, y es la primera vez, y tenemos que enterarnos de esto, es la primera vez que no hay ideología. Bueno, quizás nos va Desapareció mejor. la ideología, por esto que vos estás planteando. Bueno, pero Cambiaron el nombre, el para, sello para que... del peronismo se cambió Unidos por la Patria. Sí, bueno, Todos pero por eso la es Patria, como... Unidos por la Patria. el cambio de nombre es como que el chorro del vecindario que no se puede ir a otro lado porque no le queda otra, cambie el nombre, Lo que se quiero ponga un decir es, antifaz, sigue siendo lo mismo. lo que quiero decir es, antes, cuando se elegían una dirección en un país, o se nos decía que eligiendo a un presidente o a una presidenta, lo que se elegía era una dirección del país hacia un lugar donde tenía que ir y de una determinada manera, nosotros votábamos eso que creíamos que era ir para ese lado. Hoy, eso se llamaba ideología, más de derecha, más de izquierda, más de centro. Hoy no está en juego eso. Es que fíjate, bueno, vamos a ponerlo en la práctica, No vamos hay a hacer una no hay- crítica El de la único campaña que política. representa a la derecha ¿Qué es más lo que estamos derecha es... pero qué es lo que estamos discutiendo hace, salvo raras excepciones Yo no sé si y estamos honrosas? discutiendo. Ideología es un ¿Vos qué conjunto de sentís? ideas, pero ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Qué Por estamos ejemplo, discutiendo? debatiendo o escuchando o ¿Mm? absorbiendo. Mm. Vos tomalo como quieras. Estamos viendo que hace un año los partidos, o sea, tanto oficialismo como oposición, Ujú. que tienen cargos electivos, que deberían tener funciones administrativas dentro del Estado, están discutiendo la lógica partidaria. Están discutiendo adentro de los partidos y no están discutiendo cosas de la ciudadanía. Yo no escucho ningún político, salvo muy pocos, hablando de lo que pasa en la administración pública, hablando de los problemas que tiene la gente. Hablan de los problemas que tiene la política y nosotros somos meros espectadores. Por eso mi crítica principalmente es a la sociedad. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué somos perezosos, estúpidos, idiotas? O sea, ¿qué es lo que hacemos con eso? O sea, vamos a permitir que en todos los partidos estén, en lugar de trabajar para la gente, para los quilombos que tenemos, con la inflación que tenemos, los problemas de seguridad, los problemas de educación, culturales, sociales, económicos, geopolíticos también. O sea, vamos a permitir que sigan hablando de sus problemas, de quién lava los calzones adentro del peronismo, del radicalismo. Yo hace un año, más de un año, automáticamente una vez elegidos empiezan a hablar de los problemas partidarios, o sea, de la rosca política. Yo estoy harto de la rosca política, me tienen podrido con eso. Pero ¿cómo decirlo? ¿Entendés? Tenés que gritar. Lógico, pero fíjate cómo funciona la rosca política. Pero a mí qué me importa si va a piñón fijo o cosas. A ver qué tipo de ideas defendemos, hacia dónde vamos, qué rumbo tenemos. Después hay otra cosa que vos dijiste, que la tomo, del hecho de que, bueno, creíamos, dijiste, con cierta sabiduría, creíamos votar cierta cosa. Bueno, la verdad es que la sociedad nunca discutió seriamente qué tipo de país queremos. Porque en definitiva, hasta en los propios partidos hay una amalgama de cosas que, bueno, que en definitiva no es una amalgama, porque no se mezclan. O sea, tenés todas las vertientes ideológicas dentro de un espacio. Entonces, cuando tengan que gobernar esas alianzas, bueno, ya pasó con la alianza en el 2001, porque también es como que tenemos memoria corta, ¿no? No nos acordamos de lo que pasó hace 2 años. Nada, haremos. Entraron con una alianza electoral, meramente electoral, para ganar una elección. La ganaron, fueron eficientes, fueron
Cumplieron. efectivos, Sí. ganaron. Una vez que ganaron hicieron un desastre, porque no se podían poner ni siquiera de acuerdo ellos mismos. Lo cual muchos de nosotros sabíamos. Otra que iba a ser alianza así. y otro fracaso es esta, Ujú. la de Cristina Kirchner con Alberto Fernández. Fernández. O sea, se están matando. Se mataban Incluso hacía ahora 10 años. hasta se amenazan con la papeleta, con las carpetas. Se tiran carpetazos, vamos a ir a la justicia. Bueno, Cristina sale a decir una cosa, el otro dice otra. Tenemos un presidente figurante que no se sabe dónde está, que gobierna no sé para quién. Ayer lo escuchaba en un ping-pong, hablando pelotudeces, si le gustaba el dulce y queso o de el batato queso de dulce. membrillo. Todas estupideces. O sea, ¿Eh? la política está en otro canal. Y la sociedad, aparentemente, va por Y otro nosotros lado. estamos consumiendo mucha estupidez. Bueno, yo querés Una que te diga de gran dónde nivel de estoy. estupidez. Y bueno, yo estoy del lado de la sociedad. A mí me parece que vos también estás del lado de la sociedad. Yo discutí todo el tiempo de estas roscas políticas. A mí me desgasta, me pone mal. Pare acá, Sí. porque lo que está diciendo es tan real que pasa esto. Se tomó su tiempo el intendente Víctor Ayola para bajarse de la posible tercer candidatura. Sí, nos tomamos ¿No? nuestro tiempo también para decirle, che, ya está, andate. Sí, no, ni hablar. Después cada uno evalúa desde lo que conoce un montón de cosas, y yo siempre como comunicadora lo dije, y se lo dije a los radicales mismamente. Es muy importante que si el intendente no quiere ser candidato, se baje lo antes posible para que la próxima candidatura se pueda ir construyendo día a día, porque no hay ningún candidato que esté ni siquiera a medio hacer. Y las candidaturas se construyen. Sí. ¿Sí? Y es importante que se construyan, porque es el camino de aprendizaje del candidato que nos va a dirigir. Yo quiero que vaya andando durante un buen tiempo y se vaya construyendo para todos nosotros. No quiero uno caído de la Sí, palmera pero que nos diga, soy el intendente, voy a hacer esto y no tengo ni sobre idea. todo que el ¿Sí? candidato se apegue a un Que proyecto. vaya ¿no? acompañado del intendente, que es el que vino gobernando, que vaya gestionando el último tiempo junto con el intendente, que el intendente le vaya pasando la posta de todo su conocimiento, que le vaya pasando un diagnóstico. Me parece que todo eso lleva un tiempo. Todo eso es amor a tu pueblo. Todo eso es querer que tu pueblo crezca. Bueno, de todo esto hemos visto solamente miserabilidad de parte del intendente municipal. Contalo como quieras, díganlo como quieran, crean que es algo personal. Estoy haciendo un análisis sumamente objetivo. Hemos visto solo miserabilidad. Tal es así que en cuanto decide Ayola lo que va a hacer, Di Piero, Orsini y Seal avanzan en una posible lista de unidad. Pero yo pienso que pasa todo esto porque no hay un proyecto de ciudad. No tienen un proyecto, no hay un programa, no hay nada. Entonces, pero son ellos lo que fíjate lo que tener. estamos discutiendo, personalismos. O sea, hay un proyecto detrás de todos ellos, de todos. No lo hay. Hay un proyecto detrás no hay de todo el diagnóstico peronismo, de cómo quedó Chacabuco, detrás de no todo hay el proyecto radicalismo. de qué hay que hacer. No hay proyecto. Entonces, no hay si nada. vos tenés un proyecto consistente, un programa consistente, en donde vos se lo puedas mostrar a la ciudadanía y la ciudadanía también lo exija, porque no vamos a creer que acá los votantes no son cómplices en muchos casos. O sea, porque ¿cuánto tardamos en darnos cuenta que un tipo no sirve en la administración pública? Muy rápido. O sea, bueno. Muy rápido. Pero ¿cuánto lo bancamos después? Toda en el la error, vida. toda la vida, exactamente. Hasta Y lo lo volvemos a jubilamos elegir y lo porque- mantenemos con sí. privilegio, lo volvemos a elegir Sí. y dale y seguí En insistiendo otro con lo mismo. puesto, todo. sí. Entonces, mientras no haya un programa o un proyecto consistente, que bueno, te puede gustar o no te puede gustar, pero que lo puedas aprobar o no lo puedas aprobar, van a seguir pasando estas cosas, que estamos discutiendo personas. Entonces, nos decían en el secundario que, que el orden de los factores no altera el producto. Yeah. O sea, es una fórmula matemática que no falla. O sea, pero vos tenés un podés intendente- cambiar las figuritas y qué sé yo, pero el problema de base, Ajá. el problema de fondo va a seguir siendo siempre el mismo, que no sabemos qué somos, no sabemos qué ciudad queremos, no sabemos qué queremos mejorar, qué tenemos que mejorar, Y bueno, ni también nada por el estilo. elegimos a un intendente en el 2015 que el otro día dijo, yo soy bastante verticalista. Bueno, pero Si volviera a ser intendente, trabajaría en equipo. sí, bueno, pero Tarde. ¿trabajás en equipo de qué manera? O sea, con una visión moderna, con un liderazgo y con la discusión de proyectos, de programas, de planteos,
o trabajás de la manera verticalista tradicional, militarista, en donde yo ordeno y los demás obedecen. Esa es la diferencia. O sea, yo me puedo cagar a puteadas con alguien, digamos por un programa, pero si yo no tengo programa no discuto con nadie. O sea, ¿qué voy a discutir? O sea, mi manera. La forma, la verdad que para mí pasan a un plano secundario. Pero el enorme problema o el gran inconveniente o el atraso que tiene Chacabuco es que no estamos discutiendo el proyecto de ciudad desde hace mucho tiempo. O sea, no tenemos ningún tipo de proyecto de ciudad, no nos perfilamos, somos la nada misma. Esto sin que después me ataquen, no quiera al pueblo, todas esas boludeces que hay, que vienen del nacionalismo. Pero ya nos conocen hace Todas un montón de boludeces, tiempo. bueno. Pero yo creo que los que más hacen por el pueblo son los que se levantan a trabajar todos los días. Pero a nivel público, digamos, la discusión pública, no nos planteamos qué tipo de ciudad queremos. O sea, qué perfil le vamos a dar a Chacabuco. O sea, vamos a hacer una ciudad ecológica, una ciudad industrial, una ciudad financiera. O sea, y la zona, aun cuando el país también está mal, la provincia está muy mal y todos estamos muy mal, en la zona hay muchos pueblos, eso te lo digo porque todos convivimos con gente que es de otro pueblo y ellos, han mejorado, incluso ciudades a las cuales antes veíamos desde arriba, si es que se puede ver desde arriba o no, han mejorado, han incrementado sus capacidades, han ido hacia algún lugar. Pero nosotros estamos quedando como la nada misma. Falta que nos pase la autopista por el costado y que vuelvan a cerrar los trenes y estamos en una aldea. Entonces, o sea, esto no va en demérito de los ciudadanos. O sea, es que yo creo que estoy discutiendo esto y lo estoy diciendo de esta manera porque nos merecemos una ciudad mejor, un entorno mejor para vivir. O sea, lo podemos mejorar, pero lo primero, tenemos que discutir qué tipo de ciudad queremos. O sea, si vamos a seguir teniendo personas o dirigentes que le rinden pleitesía de rodillas al poder provincial y al poder nacional. Bueno, yo no hablo de ser impresentables y pelearnos con todos, pero por lo menos tener identidad. O sea, no tenemos identidad de nada. O sea, simplemente votamos gente que después dice yo soy el soldadito de, o soy, no sé, el lacayo de, y lo peor es que no es que lo dicen, después lo demuestran. Entonces, los mismos que te están diciendo que son soldaditos de, pues se quejan de que, no sé, regalamos soberanía a Estados Unidos, bueno, porque con China nunca nos metemos, pero hay una incongruencia en el relato o en la manera de interpretar la realidad que a mí me preocupa. O sea, primero que los partidos políticos presenten programas. ¿Qué tipo de proyecto tienen para Chacabuco? ¿Por qué van a luchar? Porque si no hay un proyecto... Yo, por ejemplo, la otra vez hablaba con él de que nos podemos poner de acuerdo en 5 puntos, pero para ponernos de acuerdo y empezar a discutir esos acuerdos, tenemos que tener un programa. Tenemos que poner un programa de 10, bueno, podemos eliminar. Y así nos podemos poner de acuerdo con la izquierda, con la derecha. Ni siquiera tenemos que hablar de esa estupidez. Total. Tenemos que ser pragmáticos. Bueno, ¿qué queremos para Chacabuco? Después, en términos ideológicos, discutimos el conjunto de ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué medios? ¿De qué manera? Está bien, pero primero el programa ante todo. No tienen un programa, el único programa que tienen es discutir entre ellos las candidaturas, a ver quién se prende y quién no se prende. Son todos los mismos, hace 40 años que venimos con los mismos. O sea, si empezamos a desmenuzar los partidos políticos, prácticamente todos estuvieron en los últimos 20 años, salvo algunos que los ponen como figuritas, para decir, bueno, mirá cómo nos estamos renovando. Ponemos a este tipo... Pero este tipo va a ser una extensión nuestra. O sea, va a decir lo que nosotros le decimos que tiene que decir. Por eso después rinden pleitesía, porque venden los puestos y los compran con libertad. O sea, ninguno de ellos es libre para decir lo que le parece. Bueno, ahí está la elección de la ciudadanía. O sea, empecemos a elegir ciudadanos que son representantes nuestros, pero que hablen con libertad y con independencia. Una nota que escribe la Federación Agraria y dice... Una pregunta. El municipio no da respuesta. Dice, una pregunta. El proyecto que presentó el Frente de Todos en favor de la prórroga de la tasa vial, ¿aún está en comisión? El intendente que no sigue y el municipio que no nos da respuesta. El presidente del Consejo, Lisandro Herrera, y el concejal Alejo Pérez, ¿saben algo de la comisión y el proyecto?
No recibimos respuesta de la Secretaría de Producción. La verdad que el desinterés y la falta de compromiso con los caminos rurales deja mucho que desear. Un aumento del 75% y no hay contraprestación de servicio en la sequía más influyente de los últimos 60 años. Firman Cristian Díaz, presidente, Pablo Meizoso, asesor técnico. Más claro, bueno. Tengo la sensación de que Chacabuco está con el piloto automático desde hace un montón de años. Sí. Y que, bueno, estamos vivos y seguimos trabajando, intercambiando bienes, servicios y teniendo cooperación entre los vecinos simplemente por mérito propio, por mérito de cada uno. Porque realmente si te pones a ver en lo que, digamos, es la administración pública, o sea, bueno, hay algunas cosas que funcionan, pero funcionan gracias a la gente, a las ordenanzas que tienen ahí en las oficinas, que trabajan, que son voluntariosos, que te atienden bien. Pero en la gran mayoría de los casos, o sea, vos ves que no hay demasiada organización, simplemente ocupan cargos y ese tipo que ocupa un cargo público, enseguida, de inmediato, empieza a discutir las cosas partidarias, o sea, de cómo se va a aprender en la próxima administración o con qué grupito va a operar para discutir qué candidato van a poner, cuál me favorece más a mí, o sea, es como que son todos los becados, ¿no? Debe haber un 80% de becados en el Estado y un 20% de las personas que trabajan y que las pocas cosas que se hacen bien se hacen gracias a esos buenos empleados públicos. Entonces, lo que se ve, yo no sé si son 80, la mitad, bueno, puede ser la mitad, no sé. Pero yo lo que veo y los números que me hacen llegar mis amigos empleados públicos, que también están indignados contra sus pares, que faltan a trabajar, que no hacen absolutamente nada, pero sí que son muy activos en la lógica partidaria. En el comité radical o en la unidad básica, ahí sí son presentes, se prenden en todo, en los grupos de WhatsApp y todo eso. Entonces, con esta lógica no vamos, la ciudadanía no va a tener nada positivo. O sea, lo positivo va a ir hacia la política, porque la política discute cosas de la política, no discute cosas de la sociedad, de la gente, y nosotros a la deriva. O sea, arreglate como puedas, organizate como puedas. Yo, pero sospecho, sin saber, estoy hablando de ignorante y pido disculpas si me equivoco, yo sospecho que hasta los propietarios de campo con el tema de la tasa rural, o sea, se deben estar organizando entre ellos voluntariamente por fuera del Estado para acomodar los caminos ellos mismos. O sea, pero me juego la cabeza de que debe haber más de uno que deben estar tratando de conseguir una máquina para acomodar los caminos. O sea, porque no creo que en tiempos productivos, o sea, estén esperando que el municipio les dé una solución. Yo la otra vez hablaba con un vecino sobre mi cuadra, ¿no? Que el Estado presente y tenemos un montón de funcionarios y ellos, bueno, y yo le digo, pero ponete a pensar, ¿cuántos problemas tenemos en la cuadra? 3 o 4, no más. Sí. Por ahí alguna luz, bueno, estoy hablando de mi cuadra, ¿no? Tenemos algunos pozos que hace 10 años que están ahí, que hasta te lo puedo, le podemos poner nombre. Grande. Le podemos poner hasta nombre a los pozos. Ajá. Yo fíjate lo que es la espera a la que nos tienen sometidos, ¿no? La mentalidad a la que tenemos. O sea, este hecho de que no usemos nuestro autogobierno, ¿no? Nuestra soberanía, de juntarnos entre los vecinos y decir, bueno, vamos a comprar una bolsa de cemento con un poco de piedra y lo arreglamos nosotros mismos. Pero yo te puedo asegurar que en una semana te han arreglado todos los baches. Entonces yo digo, ¿qué vemos de parte del Estado? Que te meten la bicicenda en la puerta de tu negocio, o sea, todas cosas que no salen de la ciudadanía. Total. Entonces la política se ocupa de cosas de la política. Se ocupan de hacer obras para ver cómo pueden currar, cómo pueden robar con las luminarias, o sea, todas esas cosas. ¿Cuánta energía gastamos en toda esa discusión? Un montón. ¿Tenés un ratito más para quedarte? Por supuesto. Quiero compartir algo con los oyentes y con vos y que me ayudes con esto. Nosotros venimos hablando, y con vos lo hemos hablado muchas veces, con muchos de los columnistas de Punto Radio, de la generación X. Somos los que nacimos a caballito entre la no tecnología y la tecnología, los que nos tuvimos que acomodar a esta forma de estar en el mundo que para algunos todavía nos sigue resultando en un montón de cuestiones sumamente difícil y es la que gobierna el mundo hoy, sin lugar a dudas. Hay un libro que salió que se llama Píldora Roja
Y dice, ansiedad, paranoia y la crisis de la mediana edad de la generación X. Ari Kunzru, autor de Dioses sin hombres, volvió con Píldora Roja, una novela que mezcla teorías conspirativas, el auge de la ultraderecha y un escritor frustrado al borde de perder la razón. Comparto. Entre la distopía tecnológica de Matrix y la locura como forma de procesar la realidad de Alicia en el País de las Maravillas, Píldora Roja, el nuevo libro del británico Hari Khosrow, se planta como una novela clave para entender la crisis de la mediana edad de la generación X. Pueden ir pidiéndolo en Martín Fierro, se lo piden a Joaquín Marciletti, Píldora Roja. Es el momento en que te das cuenta, por primera vez, de que tu condición física, intelectual, social y financiera ya no es del todo mutable. Repito, es el momento, mediana edad, de nuestra generación, en que te das cuenta, por primera vez, de que tu condición física, intelectual, social y financiera ya no es del todo mutable. Lo que ya pasó determinará en gran medida el resto de tu historia. Lo que hiciste no se puede deshacer. Mucho de lo que pospusiste ya no lo podrás concretar. En suma, ahora sabes que el tiempo es un recurso finito y escaso. Píldora Roja, editado por Caja Negra, cuenta la historia de un escritor académico de poca monta que recibe una beca para participar de una residencia creativa a orillas del lago de Wannsee, en Berlín. En un principio, esta invitación resulta ideal para alejarse un tiempo de su esposa y su hija, con las que vive en Nueva York, y abocarse en su segundo libro, una investigación sobre la construcción moderna del yo en la poesía lírica. Pero a medida que transcurren las semanas sin ningún avance, es el yo del narrador el que comienza a desmoronarse. Las estrictas políticas de productividad de la fundación que lo aloja, la cercanía con el edificio donde los nazis planearon la solución final y el conmovedor relato de una ex-punk que había sido asesinada por la Stasi durante la Guerra Fría van alimentando un estado de paranoia y ansiedad que complica su plan de escritura. ¿Está perdiendo la razón? ¿O está tomando conciencia de una verdad inquietante que a diario preferimos ignorar? Adentrarse en esa madriguera de conejo implicará poner en crisis la frágil estructura de certezas que hasta ese momento había sostenido su vida y reconocer que la estabilidad del mundo no expresa más que la calma antes de la tormenta, el claroscuro monstruoso entre un viejo orden que muere y el nuevo orden que tarda en nacer. ¿Estamos ahí? Excelente, sí. Mi escritor favorito es Germán Hesse y habla mucho de todo eso, de que para nacer hay que romper un mundo, es la expresión. Y el pájaro, para que pueda llegar a volar en algún momento, tiene que romper el cascarón. Yo creo que si de todo lo aprendí... Mira, en el deporte lo pongo más claro. En el deporte, cuando vos, desde la técnica, aprendés las cosas con vicios, con errores, es muchísimo más difícil sacártelos que si no hubieses aprendido nada. Por eso siempre un cerebro en blanco quizás es más beneficioso para el aprendizaje que un cerebro ya formateado. Y nuestra generación lo tiene formateado. Y gracias a ese formato también hemos hecho hemos cometido un montón de errores que fueron parte del aprendizaje. Pero esos errores, obviamente, que te llevan a la madriguera del conejo, ¿no? A ciertos encierros. Entonces hay muchas cosas de las que hicimos que ya no las podemos subsanar. Nuestra generación ya está mucho más condicionada que las que vienen. Por eso nosotros también decimos que esto sería el lado positivo, porque yo tampoco me resigno a decir que el destino ya está sellado, porque no creo en eso. Seguir peleando, por supuesto. Pero sí lo que podemos hacer con nuestro destino, o sea, con lo que viene del futuro, es tratar de no joderle o joderle lo menos posible a las generaciones que vienen y enseñarle nuestros propios errores. Porque en muchos casos nosotros hemos cometido errores porque no teníamos transferencia de conocimiento de generación en generación. A nosotros no nos han enseñado, esto quizá
algún oyente no lo sabe, pero no nos han enseñado a hablar en público. De hecho, nos han enseñado lo otro, a callarnos en Sí, público. Nos claro. han dicho, callate la boca, no digas esto, Ujú. porque te pueden matar. Porque las generaciones de nuestros padres han venido de una batalla en donde se mataban, se tiraban. Absolutamente. Entonces, eso es lo que tenemos que romper. Fíjate lo que dice en un momento el autor. En suma, ahora sabés que el tiempo es un recurso finito Ujú. y escaso. De ahora en más, lo que sea que hagas, sea cual sea la satisfacción, la felicidad o la agitación que quieras experimentar, nunca podrás sacarte de la cabeza esa sensación casi imperceptible de estar cayendo por una leve pendiente hacia la oscuridad. A mí, esta conciencia de la mortalidad me llegó de forma bastante convencional, dice el autor, una noche que estaba acostado junto a mi esposa en nuestro departamento de Brooklyn, mientras retozaba tranquilamente concentrado en su respiración, supe que mi fuerza y mi ingenuidad tenían un límite. Pude sentir que en algún momento iba a necesitar descansar. ¿Cómo llegué a sentir eso? No tengo idea. Fue una sorpresa para mí. No podría describir la cadena de eventos que me llevaron a estar en ese dormitorio un tanto calefaccionado de más, junto a una mujer que, si las cosas hubieran sido distintas, nunca la habría conocido o nunca habría concebido como la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Después de 5 años de matrimonio, seguía enamorado de Ray y ella seguía enamorada de mí. Eso estaba fuera de discusión, era un hecho feliz. Nuestra hija de 3 años dormía en la habitación de al lado. Lo que me tenía inquieto era nuestra felicidad. Fue una reacción perversa, lo sé. Me sentía un tacaño preocupado por perder la riqueza emocional. Sin embargo, esos laberintos mentales en los que vigilaba mi habitación y la de mi hija traían aparejado algo verdadero. Estábamos en una época en que los medios se llenaban de imágenes de niños heridos o huyendo de la guerra. Muchas veces terminaba el día encorvado sobre mi computadora, mirando la pantalla con los ojos hechos mierda. Lo que veía me angustiaba, pero también me acechaba una idea egoísta. Si el mundo cambiaba, ¿sería capaz de proteger a mi familia? ¿Podría trepar un cerco con mi hija en brazos? ¿Podría sujetar la mano de mi mujer cuando la balsa se diera vuelta? Nuestra vida es frágil. Un día algo puede quebrarse. Uno de nosotros puede tener un accidente o puede enfermarse o el mundo se llena de guerras y caos y nos traga como lo hizo con tantas otras familias. Tenía poco de qué quejarme. Vivía en una de las ciudades más grandes del mundo. Salvo por algún achaque menor tenía salud. Y estaba enamorado, lo que me protegía de las más penosas consecuencias de la llamada crisis de la mediana edad. Tengo amigos que sin mediar palabras se embarcaron en aventuras sexuales sin sentido, o en un caso en particular, uno que adquirió una adicción destructiva al crack, un vicio que pudo esconder hasta que un día lo encontraron a las 3 de la mañana en Nueva Jersey fumando sentado al volante de su coche y lo arrestaron. Yo no estaba a punto de acostarme con la niñera o jugarme todos nuestros ahorros en el casino, pero a la vez sabía que muy en el fondo algo estaba ligeramente mal. Había algo urgente que debía atacar cuanto antes, algo que no podía resolver, despertando a Rey de madrugada o yendo con la computadora al baño en puntas de pie. Tenía que ver con los cimientos mismos de la realidad, con cosas que me pasé la vida pensando y escribiendo, con muchas de mis convicciones más profundas y, casualidad o no, todas me acosaban justo cuando me encontraba a punto de irme de viaje. Una de las razones por las que estaba despierto, preocupado por el dinero, el cambio climático o el ejército desplegado en la frontera en Macedonia, era que tenía reservado un coche para llevarme al aeropuerto a las 5 de la mañana. Nunca pude dormir bien la noche previa a un vuelo. Siempre me preocupa la posibilidad de quedarme dormido y perder el avión. Y vos y yo hemos hablado muchas veces, y lo que está planteando el autor es que muchos integrantes de la generación X, que es la nuestra, terminan teniendo en el medio del caos del mundo problemas estrictamente burgueses.
Sí, bueno, por eso mismo hay que prestarle mucha atención al hecho de ser irreverentes, sería la palabra, no sé, o por lo menos ser rebeldes a todas las estructuras ya conocidas. Mucho más cuando te das cuenta de que todas esas estructuras que nos han hecho incorporar desde chicos nos están dando buenos frutos. Entonces, por un lado sí, tenemos cierta rigidez o ciertas pocas oportunidades para cambiar lo que ya hicimos. Pero por otro lado también tenemos la posibilidad de ver hacia atrás, hacer una retrospectiva y ver todos los errores que cometimos. Y si bien no podemos salir de esa encrucijada, al menos que eso nos sirva para no cometerlos en el futuro. ¿Vos dijiste irreverencia recién? Sí. Sí, creo que es la palabra Sí, que mejor o va. no rendirle pleitesía, ¿no? Pero ni siquiera el sistema, ¿no? Creo que hay un conjunto de personas que pueden hacer Pero- de lo que está mandando, sea el sistema político, sea la casta, que se puede modificar. Es un buen momento. Pero es que la propia vida es una modificación constante. O sea, la naturaleza te enseña desde chico que no hay nada permanente, que lo Que único las cosas permanente se es pueden el hacer de otra cambio, manera, que totalmente. la única certeza que vas a tener en la vida es que te vas a morir. Esto, O al sea, fin y al cabo, tiene que ¿cuál ver otra con lo que le certeza? queremos pedir. Más Hablo por vos fuerte. también y hablas vos atrás mío, obviamente. Lo que le queremos pedir a los nuevos candidatos. ¿No? Sí, por lo menos que sean un poco más rebeldes, ¿no? O sea, no ser rebelde por ser rebelde en sí, sino que por favor paren de rendir pleitesía a sus amos. Necesitamos que nos vuelvan a Basta de hacer estos creer que se políticos que dicen, puede. no, yo trabajo y me voy a acomodar, yo voy a responder a lo que dicen o sea, muchachos, están respondiendo a personas que hace 40 años que vienen predicando lo mismo. Y que no, O sea, y que no está bueno lo que pero sean predican. rebeldes, rompan Claro. la lógica partidaria, que los partidos se renueven. O sea, que toda esa estructura que es un elefante. La gente Una lo vez necesita sentir una que vez puede un pasar amigo eso. me dijo que la burocracia era un elefante, que caminaba solo y que si vos te ponías adelante te pisaba, te aplastaba, te mataba. Entonces, bueno, escríbenlo, no sé, inventen cosas para que vaya hacia otro lado, porque ya sabemos, no estamos en un país en donde tenemos un 5% de pobres y que nos podemos hacer los distraídos con ciertas cosas y decir, bueno, yo todavía vivo bien, a mí no me importa, a mí el trabajo me va bien, yo tengo buena relación, o sea, estamos todos jodidos, el que tiene más y el que tiene menos. El que tiene menos, obviamente Mucho que más tiene jodido. mucho más jodido y está mucho más perjudicado ante todo. Pero el que tiene más también se está perjudicando. Entonces, este es un sistema que nos jode a todos. Incluso si los políticos no fuesen psicópatas o sociópatas, Psicópatas integrados. yo los evalúo siempre como decir, pero mirá este pobre tipo. O sea, si no fuese que le joden la vida a los demás con sus Tal decisiones, cual. yo digo, pero mirá esta lacra, esta Tal porquería, este parásito. O sea, ¿a quién se le ocurre vivir de esta manera, discutiendo todo el tiempo y estar rodeado de tantos parásitos alrededor y Que hablando viva de como cosas quiera, que a mí pero no me que no gobierne, importan? claro. Porque en definitiva, si vos te juntás a tomar una copa de vino con un amigo, hablas de otras cosas. Por ahí, cuanto más solucionadas tenés las cosas, las necesidades básicas, y te preocupas por otras cosas, por la poesía, por la Claramente. música, la cultura, el arte. El gran problema es que a mí me encanta todo eso y que yo no estoy teniendo tiempo tampoco para ocuparme de eso. Nuestro tiempo se está acabando. O sea, de hecho, no solo que se está acabando por el curso normal de la vida, por la edad que tenemos. O sea, que estamos llegando, bueno, como vos decís, en esta generación y que tenemos la mitad de la vida, con mucha suerte. Sí, Debemos tener ya, estamos cursando muchísima. el último 30% de nuestra vida activa, Sí, productiva, con que es lo muchísimo. más grave. Sino que de ese tiempo que nos queda, que es un 30% de lo que ya vivimos, o de lo que supuestamente, porque en definitiva tampoco hay una regla que te diga que vas a vivir 80 años, nos podemos morir mañana. No compramos nada, está claro. Pero lo grave es que de todo ese tiempo, del 30%, solamente aprovechamos para nosotros, para cultivarnos, para aprender, cada vez menos tiempo, porque toda la cosa pública nos está desgastando tanto. Y te hago una pregunta. Hoy hablaste de algo que me parece re importante, más allá de que nosotros somos uno y la circunstancia, y nuestros padres fueron sus circunstancias, que justamente fueron la dictadura, ¿no? Por esto de no hablar, callarte, cuidarte y qué sé yo. Un peronismo también, qué sé yo. Mi abuelo era periodista del diario Repicar en Chacabuco a principios del siglo pasado y cuando asumió el general Perón,
Yo creo que esto te lo conté. No sabía. Mi abuelo era conservador, tenía un diario que se llamaba Repicar, en la calle Reconquista, y sacó un editorial, y al otro día vinieron 2 hombres y le dijeron a mi abuelo, Pedro de Nigris, que la señora le preguntaba cuánto quería para dejar de escribir. Mi abuelo le dijo que le dijeran a la señora que no quería nada, que le agradecía mucho, y a los 2 días le tiran una bomba en el escritorio de mi abuelo Pedro. Ese día mi abuelo Pedro no estaba trabajando en el escritorio porque faltó un trabajador de máquinas y mi abuelo estaba en el taller de máquinas. Se salvó por eso. Después terminó preso en la cárcel de Mercedes porque lo mandaron preso. También era muy difícil escribir. O sea, en muchas épocas de la historia argentina fue muy difícil decir por las circunstancias en las que se vivía. Ni hablar, transmitir. O sea, lo que transmite una generación que no puede decir es mucho rencor, es mucho odio, es mucho enojo. Y hoy hablaste de trasvasamiento, o sea, lo que nos pasaron a nosotros fue miedo a hablar, miedo a decir, miedo a destacar, miedo a que te vean. Nosotros, esta generación rarísima, la nuestra, ¿nosotros estamos haciendo un trasvasamiento a la generación que nos sigue, que serían los 30 y pico, que serían los millennials, básicamente? ¿Y cómo saberlo? O sea, hoy hablaba con un chico que es el hijo de un amigo, y le digo, vos no nos hagas caso en nada. O sea, a nosotros los viejos, que les construimos este país, porque nosotros nos equivocamos en todo. Bueno, eso es una manera de transmitir también. O sea, a mí no me lo explicaron eso. A mí me decían que tenía que obedecer como normativo pasivo a las generaciones más grandes. Sí. Todavía sigo con mi rebeldía y los molesto. Los molesto a propósito. Trato de no faltarle respeto porque me llevo bien también con la gente grande. Le estamos pasando. No, pero yo tomé otra actitud. Justo hoy hablaba de eso, escribía sobre eso, de que nos han educado con la corrección política en la cabeza. O nos han metido ese daño cerebral en donde no tenías que decir ciertas cosas para no molestar a los demás. Pero si los demás están equivocados, que se molesten. O sea, ¿por qué no molestarlos? Si ellos están equivocados, si nos están jodiendo la vida de manera indirecta o de manera directa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto nos han jodido la vida con el silencio? Con esta cosa, con este amor por el silencio. De decir que el silencio es sano, que el silencio es bueno, porque no te están hablando del silencio introspectivo, en donde el silencio ese que usamos todos, a mí me encanta el silencio. Yo, por ejemplo, trabajo y a mí me encanta porque o escucho música o hablo conmigo mismo y digo, bueno, mientras trabajo pienso y me conozco y sé cómo actúo en algunas situaciones. Pero después cuando estoy en sociedad me encanta hablar, me encanta opinar sobre los temas, tener alguna opinión formada. También me equivoco, no hay ningún problema con eso. No pasa nada. Pero fuimos educados en el silencio, pero en el silencio impuesto, no en el buscado por uno mismo. O sea, no en el silencio introspectivo, sino en el opresivo. Entonces, eso nos ha generado un daño también. Hay un montón de gente que aparentemente tiene algo para decir. Y lo peor es que eso, traspolado en el tiempo, o sea, de manera repetitiva, sistemática, obstruye. Han jodido a mucha gente que ya ni siquiera encuentra las palabras para poder decir porque nunca tuvo la práctica de decirlas. Pero yo cuando me junto en la calle con algún vecino que te dice, no, es verdad lo que vos decís, pero a mí no me salen las palabras. ¿Pero por qué te pensás que no le salen las palabras? Bueno, porque nunca ha hecho el ejercicio. No es porque el tipo es un idiota y que yo soy un genio. Total. Bueno, habrá otros que las dicen de mucha mejor manera. Yo, de hecho, siempre transcribo muchas cosas que me parecen importantes. Quizá el otro encuentra mucho mejor palabra que vos cuando viste que citás algún libro o lo que sea. Porque en definitiva está diciendo lo que vos estás pensando, lo que vos estás interpretando, o por lo menos te está invitando a reflexionar si es contrario a lo que vos pensás. Pero a lo que voy es que sí ha habido transferencia, y la transferencia ha sido nefasta. O sea, entonces nuestra generación, ¿qué hace con eso? Bueno, hagamos lo contrario. Digámosle a los chicos que participen, digámosle a los chicos que hablen, que nosotros somos los garantes de que acá no va a haber violencia física como hubo en otras épocas y que vamos a tratar de que nadie te tire una bomba en el escritorio cuando vos decís algo incómodo. Pero apostemos un poco a la incomodidad, porque con esta conformidad,
con este sistema, no vamos a ningún lado. O sea, entonces, a mí lo que me parece es que la clase, para pasarlo a la política, que siempre nos vamos hacia ahí, creo que nos está pasando eso, que no lo estamos viendo con claridad, pero estamos viendo una clase política absolutamente incómoda con lo que están diciendo un montón de personas. Sí, señor. Entonces eso es bueno, eso es muy positivo, porque eso lo va a hacer salir de la zona de confort. A la gente que está confortablemente acomodada, tanto en puestos públicos, adormecida, sí. Adormecida, hay que sacudirla, Sí, hay que señor. sacudir la alfombra para que salga a la tierra y que vayamos hacia otro lado. Y principalmente a la clase gobernante. Ayer estaba escuchando lo que pasó en el Chaco. Ujú. Yo, ¿pero qué piensa la gente? ¿Que el voto se va a retomar simplemente por ética y por moral? En un pueblo que nunca se ejerció eso, o sea, a la ética y a la moral hay que transmitirla. Pero o hay, sea, no, bueno, bueno, pero hay hay casos justamente. manifestaciones, sí, hay no lo niego. momentos Pero estallidos. todavía no se va a transferir al voto, No, bueno, a la obvio, elección. obvio. Porque Pero empieza a tenemos crear que ver conciencia. que han generado tanta esclavitud, tan Ujú. poca libertad y tan poca independencia, que en términos físicos y Sí, materiales pero también. ¿sabes cuál es el tema, André? Cuando queda todo en una disonancia cognitiva, porque es discursivo, es muy difícil y muy confuso de verlo. Cuando pasa una cosa como esta, Bueno, se son las sienta un luces de precedente. advertencia. Exacto. Pero aún así los políticos todavía saben que todos esos esclavos que tienen, que en definitiva forman parte de la fuerza de choque, Ujú. todavía reciben el plato de comida. Sí, Entonces, sin la duda. gente que no puede comer por sus propios medios, obviamente que tiene un grado de esclavitud muy superior al nuestro. Sin duda. Pero nuestra generación, la que puede comer por sus propios medios, más o menos caviar o Lo que arroz, sea. algo tiene que decir con eso, que todavía estamos en la posibilidad. Porque de lo contrario, si seguimos así, vamos a terminar peor. 3 Entonces, minutos pasan de las 11 de la mañana. Ujú. 11 de la mañana tiene que estar mi hijo más chico porque nos tenemos que ir a Junín. opa, ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un especialista en columna. que en Chacabuco no tenemos. Tengo que hacer un espinograma. Hablo con 4 o 5 médicos. No te hagas ninguno en Chacabuco porque son todos los aparatos horribles. Esto lo quiero compartir con la ciudadanía porque todos vivimos de esta manera. Entonces me tengo que ir a Junín a hacer un espinograma, que lo tendríamos que tener acá y lo tendría que hacer en 5 segundos. Y se tendría que ver como corresponde. ¿Sí? Después están los médicos y el intendente, que es pediatra, hablando de la salud y de las cosas que hacen. Pero mucho más allá de todo eso, me quedo con esta conversación que hemos tenido con Andrés, que los dos somos de mirar la falencia en la política. Hoy estuvimos mirando otra cosa y me despido con esta frase que creo que vas a adherir por completo porque lo dijiste, le di la forma. Hay que empezar a hablar porque hay cosas nuevas para decir y para hacer. Ujú. Y lo tenemos que hacer Totalmente. todos. Un placer como siempre. 5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Andrés Orsini, Luis Tarulo no está porque nos vamos a Junín. Nos volvemos a escuchar el miércoles, fin de semana largo, con plata, sin plata. La idea es pasarla bien. Chao. En Kilómetro Cero te cuidamos.